Gabriela, más que nada, no ya en tu rol de política, sino de periodista. Yo hoy traté, pero creo que no hay antecedente en democracia de esto, ¿no? De un allanamiento, de que ingrese así, de esa manera, y además si hubiera sucedido con algún periodista que no fuera de alguna manera considerado, estaríamos en el medio de un escándalo nacional. Bueno, pero yo creo que eso es lo que esperaban, ¿no? Sí, pero a ver, digo, esto es lo que han venido amenazando desde que se sancionó la ley de servicios de comunicación audiovisual, han venido amenazando con que se terminaba la libertad de expresión en el país, que iban a perseguir a los periodistas. De hecho, en la ciudad de Buenos Aires, el macrismo votó una ley que nosotros votamos en contra, que entre otras cosas dice que está prohibido embargar a los periodistas por cualquier causa. Nosotros discutimos en ese momento porque dijimos, bueno, si no pagan los impuestos, por ejemplo, no puedes decir por cualquier causa. La libertad de expresión no es una patente de corso para que alguien pueda hacer cualquier cosa afuera de su profesión, digamos. Pero esa ley dice que efectivamente no se puede embargar a ningún periodista por ninguna causa. Porque para Víctor Hugo estas leyes no corren, digamos. Y este tipo de debates. Ahora, yo creo que estamos en un momento en el cual hoy también la justicia le alargó la cautelar a Clarín, y ahora tiene cautelar hasta febrero, cubriéndose hasta el próximo gobierno para no cumplir con el plan de adecuación que le marcó la AFCA. Yo creo que estamos en un momento complicado del Clarín, de esos medios y también de la justicia que están actuando. Yo lo discutimos y lo debatimos porque esto está ligado claramente con lo de Bonadío. Esto está ligado, creo que vos hablabas ayer, esta semana nos enteramos que la secretaria no era secretaria, que los bolsos no eran bolsos y que el dinero no era dinero. Y fue un caso que cuando estuvo en la tapa de los diarios fue casi un caso Nisman, digamos. Estuvimos en vilo durante meses porque había aparecido dinero que sacaban en bolsos del despacho del presidente. No era una acusación cualquiera. Entonces, este entuerto que estamos teniendo de la metropolitana que fue a Río Gallegos, de esto, yo recuerdo en estos casos un libro de Horacio Berbisky, vos lo recordarás, Gustavo, que se llamaba La educación presidencial, que decía que el accionar de los grupos corporativos al final de un gobierno no tiene tanto que ver con ese gobierno como con aleccionar al que viene de lo que le puede pasar si no cumple lo que ellos dicen. Claro. Y yo creo que estamos en ese momento. Estamos en el momento en que la justicia y ciertos medios están desatados, tratando de mostrarle al gobierno que viene quién tiene el poder en la Argentina. Está clarísimo. Doctor Barcesat, ¿usted qué opinión tiene sobre lo que pasó hoy? Digo, no nos hace acordar a las peores épocas de la Argentina, sí, bueno, digo, ahora hecho de la mano de un fiscal o hecho de la mano de un abogado, pero digo, entrar pateando la puerta de la casa de un periodista, digo, los que están llevando adelante hoy esas acciones tipo grupo de tareas, son algunos periodistas en connivencia pero aparte con el la Poder amenaza Judicial. Que le dan, si no abrís la puerta te la mandamos abajo. Pero yo digo, yo te pongo los dos casos en paralelo porque creo que tienen que ver. Digo, también mandar 50 policías a leer 2 libros de actas de una empresa a Río Gallegos, tiene la misma sobredimensión. Es esa cosa de patoterismo, de grupo de tareas, de espectacularidad, de ver de qué manera ustedes, más en los Julián, esta medios, semana digamos. también hicieron una conferencia de prensa por el mismo tema, ¿no? De Bonadío y los excesos que claramente que había, ¿no? Una manifestación política de oposición a nuestro gobierno. Se revivió una causa cuando se podría haber hecho por un simple oficio, pedir la información. Claro, que no se hizo, además. Pero que no se hizo, claro. Hoy también, porque el embargo también se podría haber hecho por un oficio, viendo cuáles son los bienes que tiene declarados y hacer un embargo directamente. El objetivo era ese, ¿no? El objetivo es un embargo preventivo, con lo cual el doctor sabrá mejor que yo, pero se puede hacer sobre los bienes que están declarados. Me permite un minuto porque lo tenemos al doctor Miguel Ángel Pierri en línea que estaba viendo el programa. Doctor Pierri, buenas noches, ¿cómo le va? Demandado en intimado si quiere. Si uno quiere cobrar, sinceramente, lo que hace es mandar un oficio a Banco Central para que Banco Central, que lo distribuye por todo el sistema de bancos, toma del deudor los fondos que pueda haber. Han ido a la casa para efectivamente hacer un acto intimidatorio. Que en realidad hoy fue una demostración de poder en dos sentidos, digamos. Una contra Víctor Hugo, que es un periodista emblemático, y otro porque sigue Clarín sin poder tragar el tema de fútbol para todos y de no tener con los derechos exclusivos ellos de la transmisión de fútbol. Lo que estamos viendo ahí realmente era lo que sucedía en este país, que es que no podíamos acceder al fútbol ni siquiera mirándolo detrás de un periodista. Lo que están castigando mucho y duramente es eso. Somos los dueños del fútbol, por un lado. No nos olvidemos y somos los dueños del periodismo también. No nos olvidemos que Víctor Hugo fue en esa pelea un ariete muy importante, no solo por la ley de medios, sino también por lo que significó la pelea contra este secuestro de lo que era el fútbol, ¿no? Sí, está claro que están yendo contra un periodista emblemático en los dos temas. Un periodista emblemático en cuanto a la transmisión de fútbol, que fue uno de los que lidió con ese tema, aun cuando todavía no había un Estado, un gobierno que se hiciera cargo de que el fútbol pudiera ser visto por todos y todas, y también contra un periodista emblemático que durante todos estos años, en los últimos años sobre todo, ha defendido una cantidad de políticas con las que no están de acuerdo. Yo lo decía hoy en el discurso en la legislatura cuando hablábamos, la verdad es que ayer se
cumplían 5 años de la ley de matrimonio igualitario y se estaba votando la ley de la UH. Digo, esas cosas están pasando mientras tanto en este país, y mientras hay un gobierno que está yendo al Congreso a discutir y a debatir esas leyes o a poner el monumento a Juana Zurduy, que significa una cuestión identitaria para la Argentina, tenemos grupos mediáticos anclados en la justicia, y la justicia ya operando casi como auxiliar de los grupos mediáticos. Eso tal vez es lo más grave. Lo no que es decíamos, casual, no es sí, casual, decimos. me parece, ¿no? No sé qué opinarán ustedes, pero no es casual que en eso, que Víctor Hugo es un emblema en tanto ley de medios, en tanto fútbol para todos, que el que fuera el abogado Damián Casino tuviera... Hay que pensar como pensamos nosotros, la mayoría somos, algunos se creen las vacas sagradas del periodismo de la Argentina, y hay que pensar. Si no pensás así, te castigamos, te colgamos alguna galleta o te decimos sos K, oficialista, por tratar de ser neutral objetivo. Pero es que ¿no? yo creo que ese sector del periodismo que vos decís, que tampoco es todo el periodismo que no sea cercano o que no esté de acuerdo con las políticas oficiales, es un sector muy determinado que está obviamente muy concentrado tanto en TN como en Clarín, como en Radio Mitre, y que tiene algunos otros grupos alrededor, ya no hace periodismo. Ya hace un tiempo largo que ese grupo no hace periodismo. Digamos, porque ¿qué pasó? Yo estaba recordando hoy, claramente. cuando se denuncia, cuando se presenta la denuncia por papel prensa. Sí. ¿Te acordás que se hace una nota con La Nata, que sí. creo que la hace Tenenbaum, previendo que iban a intervenir el grupo Clarín? Que ahí es donde La Nata dice que él se pone del lado del más débil, que el más débil era... Pero digo, con la misma vara. Pasó un domingo diciendo que el domingo siguiente él no iba a estar porque no sé qué iba a pasar, digamos. Yo creo que han hecho tantas profecías no cumplidas, digamos. Todo el tiempo han anunciado catástrofes que no sucedieron, que ahora, que están en un momento de mucha preocupación para ellos. Porque si tal como dicen todas las encuestas o como siente el ánimo colectivo, efectivamente el proyecto al cual pertenecemos va a ser reelegido en octubre y va a seguir gobernando este país, todo lo que ellos creyeron que iba a suceder y que anunciaron tantas veces, estábamos a punto de que sucediera, sí. Este gobierno ya se cayó 2 millones de veces. Esa preocupación los está llevando a este nivel de ferocidad. Claro. Se suma Pablo Ladaga, que es periodista deportivo hace muchos años, colega de Radio del Plata, que justamente, Pablo, queríamos un poco recordar, ¿no? Cómo había sido, buenas noches, el antes y el después, lo que vivió hoy Víctor Hugo, pero bueno, cuando los goles o los partidos de fútbol estaban secuestrados para cierto sector de la población que podía pagar, o lo que es ahora que todo el mundo lo puede ver, ¿no? Sí, para poner en contexto un poco lo que pasó en aquel momento fue que, por ejemplo, el partido de River, cuando jugó la final de la Copa Intercontinental en Tokio, lo televisó Canal 9. Este partido iba por Cablevisión, no iba por multicanal. O sea, en ese momento estaba Cablevisión, multicanal y algunos otros cables. Este partido iba solamente por Cablevisión. Nosotros éramos periodistas en los 90, cuando teníamos casas, y eso rápidamente, cuando nos comprábamos casas, los abogados nos decían, ponelo como bien de familia, porque por un juicio de calumnias e injurias perdés la casa. Era así. Exacto. Le digo, la verdad es que no tenemos calumnias e injurias más en este país, porque hay una ley de este gobierno que ha terminado con el delito de calumnias e injurias a través del periodismo. Y ahora nos encontramos con que de repente, ¿entendés? Te pueden entrar a tu casa, allanar la casa y quedarse con tu casa, con tus bienes o con lo que fuera. Ese es un hecho gravísimo, porque entonces ahora... frente a una opinión diferente, o pueden hacerte un atentado o pueden ingresar pateándote la casa un grupo determinado con connivencia de un sector de la justicia. Sí, o inventarte un delito que no existe, digamos, porque para entrar por la justicia, digo, ahora como no existen las calumnias e injurias, te pueden inventar algún otro delito de lo que quieran, de copyright o de lo que quieran, y volver a unas viejas épocas que habíamos dejado atrás en este país. Estaba mirando recién en la transmisión y aparece, entre los panelistas que tenía desayuno, está José Ignacio López, vaya paradoja, el biógrafo de Mañeto, o sea... José Ignacio López es el autor de la biografía. El vocero de Raúl Alfonsín, yo lo recuerdo, cada uno lo recuerda de su época. No, pero bueno, lo de Alfonsín no tendría tanto que ver con este tema como sí que ha sido el biógrafo y, bueno, además de amigo personal de Mañeto, ¿no? La pelea de ese tiempo ya estaba con el tema de la manera de ver fútbol, de por qué no se podía ver el fútbol, o sea, libre y abierta para todo el mundo. Claramente que él terminaría con fútbol para todos, digamos, porque quiere volver al negocio del fútbol. Yo, de todas maneras, en el día particular de hoy, a mí me parece que incluso esos periodistas de los cuales hablábamos recién deberían sentir cierta vergüenza hoy a la noche de no estar condenando este hecho a un colega como Víctor Hugo Morales, un colega reconocido por todos, y saber que realmente, como sabemos todos en el periodismo y en todas las situaciones republicanas, que todo nos puede pasar a cualquiera, digamos, ¿no? Esta cosa de quedarse hoy tranquilos porque ellos están del lado de Mañeto, no saben
saben que hoy están del lado de Mañeto y pueden no estarlo, y que esto le puede pasar a cualquiera, y que en definitiva, a pesar de todos los fantasmas que han agitado durante estos años, es este gobierno el que está defendiendo la libertad de expresión. La ha defendido tanto que un periodista pudo decir que una secretaria se llevaba bolsos con dinero y tuvimos durante 2 años una causa judicial, a ese periodista nunca le pasó nada, ni una denuncia por calumnia, por injuria, por lo que fuera, por mala fe, por lo que fuera, nada, nunca. Pero ayer la justicia dijo que los hechos nunca existieron. Nunca existió la secretaria no era secretaria. Vos me decís que un periodista no puede chequear si una secretaria efectivamente era secretaria o no era secretaria. Digo, mintieron deliberadamente. Ahora, bienvenido, que mientan lo que quieran en democracia, que sea el público el que no los escuche cada vez que se enteran, lástima que 2 años después. Sí. Ahora, hoy, que entraron a la casa de un periodista, que entraron pateándole la puerta, que entraron allanándolo para sacarle sus bienes por una causa absolutamente inventada y sin ningún asidero, esos mismos periodistas deberían tener la decencia de por lo menos estar solidarizándose esta noche con Víctor Hugo. Durante la Convención Constituyente, los medios hegemónicos, en ese momento La Nación, Clarín, Ámbito Financiero, presionaban para que no se incorporara nada en la cláusula de usuarios y consumidores que tuviera que ver con la información. No se pudo lograr en la Comisión de Nuevos Derechos incluir esa frasecita de información veraz y adecuada en la relación de consumo. Sí. Se ingresó recién en la sesión plenaria, lo pudimos ingresar en esa sesión plenaria, invocando el tema alimentario. Es decir, que cuando una etiqueta tiene que expresar que es un producto químico en lugar de un producto natural, tiene que decir sabor a chocolate o a naranja, porque si lo hubiéramos ingresado el tema bajo la información de los diarios, el lobby era tremendo. Sí. Yo me acuerdo que había... Estaba en la tribuna, era de una perversión tremenda. Y los goles hechos con muñequitos, ¿te acordás cuando hacían los muñequitos y te mostraban cómo hacían los goles? Hoy, por ejemplo, termina el primer tiempo. Termina el primer tiempo y ya cualquier canal puede pasar los goles. Bueno, vamos a aprovechar que está Gabriela porque hoy hubo una sesión en la legislatura porteña por la causa de Bonadío que utilizó la Metropolitana. El doctor Barcet también hoy hizo una denuncia. ¿Y quién pagó? Pagó el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. El ministro Montenegro habló sobre este tema. Una de las funciones que tienen todas las fuerzas policiales y que están copiados su artículo es auxiliar de la justicia. Con lo cual, no es el primer procedimiento que hace la Policía Metropolitana fuera de la Ciudad de Buenos Aires. El juez, que es el director del proceso, esto es un abstracto, decide cuál es la fuerza que tiene que llevar adelante una determinada acción. Y que lo va a hacer de acuerdo al entendimiento que él tenga, que le va a cuidar mejor las pruebas. Pero no solamente no hay manera de negarse, sino que yo no le puedo discutir una orden judicial, salvo que entienda que es ilegal. Gabriela, ¿qué pasó hoy? Tuvimos hoy un debate en la legislatura, nosotros presentamos sencillamente un pedido de informes porque queremos saber, porque no es que fue la Metropolitana, fueron 50 efectivos de la Metropolitana en colectivo, 6 días afuera de la Ciudad de Buenos Aires, para llevar adelante un procedimiento que se podría haber hecho por oficio, que era mirar los libros de actas de una, con lo cual, en el mejor de los casos que querés mandar, manda 2, manda 4, ¿por qué 50? Porque obviamente lo que estaban tratando de garantizar era cierta espectacularidad. No es cierto que en cualquier caso la Policía Metropolitana responda a las órdenes de la justicia. La justicia le ha pedido muchísimas veces a la Policía Metropolitana, por ejemplo, que custodia a mujeres amenazadas por sus exmaridos, por sus exparejas en casos de violencia de género, y la Policía Metropolitana siempre ha contestado que no puede porque no tiene el personal para hacerlo. En muchísimos casos la Metropolitana ha dicho que no puede porque no tiene el personal para hacerlo, desde custodiar los subtes, custodiar los hospitales, por ejemplo. La Policía Metropolitana hoy está ausente completamente de la Ciudad de Buenos Aires, pero Montenegro, que viene de cierto palo de la justicia también, tiene una capacidad enorme para reaccionar cuando lo llaman para este tipo de operaciones, o custodiar a un famoso que por alguna razón fue amenazado, o participar, pero digo, a ver, en el caso del allanamiento en lo de Nisman, bueno, es en la Ciudad de Buenos Aires, no podés entender que no quieren que participe la federal, la fuerza más cercana. ¿Tuvo que pagar la Ciudad de Buenos Aires? Los fondos tienen que ser o de la Corte o del mismo juzgado. Lo que dice Montenegro es pagué yo y que después me los devuelvan, digamos. Ninguna orden desde hace muchos años ya en este país se cumple sin discutir cuál es el tenor. Usted hoy había hecho una denuncia contra Bonadío, ¿no? Con el doctor Chamorro, como parte, En otro programa que ayer a la noche se mostró sorprendido. Yo no sabía que habíamos participado. A ver, si el ministro de Seguridad no le avisa al jefe de gabinete que está mandando 50 efectivos de la Metropolitana a la empresa del hijo de la presidenta, que renuncie, porque evidentemente de qué información le avisan en ese gobierno, digamos, si no le están avisando algo de esa gravedad. Montenegro sabía a qué iban, sabía qué causa judicial iba. Digo, no hay ninguna posibilidad de que todos estos datos no estuvieran en manos
manos de Montenegro y que esto no lo haya acordado directamente Montenegro y Larreta y Macri con el juez Bonadío. Digo, no tienen ninguna obligación de cumplir con órdenes que son descabelladas, digamos, es lo que estaba diciendo recién. Digo, Bonadío puede dar esa orden es descabellada. El procurador de la ciudad hoy decía, digo, no sé si lo dijo en los medios, pero decía que no entendía por qué se había procedido de esa manera. Cuando una orden es tan descabellada como es esa orden, primero nosotros pedimos, por ejemplo, que nos mostraran la orden de Bonadío para saber si le había pedido efectivamente 50 efectivos. Porque si Bonadío pidió efectivos y Montenegro decidió mandar 50, digo, ahí hay una responsabilidad mayor todavía de Montenegro, porque está participando de una operación política solamente para hacer un escándalo. ¿Tuvieron acceso no, a eso es lo que no quiso votar hoy el PRO. Pero no es obligación de la Metropolitana como auxiliar de la justicia mandar cuando un juez lo requiere. No, por supuesto que no. La Metropolitana, digo, la Metropolitana puede decidir. El juez, hay jueces puede que han decirle, elegido... no puede. Puedo decirlo primero. Defendemos la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires cuando queremos y cuando no queremos no, digamos. Ese delito que se está investigando no es un delito que se haya traspasado a la Ciudad de Buenos Aires. Por lo tanto, no es un delito del que la Policía Metropolitana sea auxiliar, digamos. Estamos hablando de un delito federal y es una orden descabellada. Pero es un poco lo que decía Barcesat. Le piden al juez del lugar que haga el trámite y el juez del lugar cumple con la fuerza que tienen ahí. El control de constitucionalidad o de validez de un acto nace de aquel que tiene la potestad para crear la norma o el facultamiento. ¿Cómo no va a examinar Macri, su procurador, si le llega supuestamente una orden y no un concierto delictivo como seguramente ha habido? ¿Cómo no va a examinar la legalidad del pedido cuando le están diciendo algo tan ostensiblemente inhábil como es mandar una tropa policial a 2.500 kilómetros del lugar donde ejerce sus limitadas Permítanme funciones? preguntarle con un ejemplo. Cuando el juez Sebastián Casanelo hizo allanamientos en Puerto Madero con la Policía de Seguridad Aeroportuaria, estaba lejos del Aeroparque, lejos de Seiza, lejos de la jurisdicción. Cuadras, bueno, está bien, no estaba en la jurisdicción de la Policía de Seguridad Aeroportuaria para nada. Era una policía en la cual ese juez confiaba y consideraba que otra fuerza policial podía entorpecer el procedimiento. Tiene razonabilidad. Es una fuerza, primero es una fuerza federal, digo, la Policía Aeroportuaria, dentro de su territorio. Claro. Digo, los jueces federales, por eso digo, cuando fueron a lo de Nisman, bueno, decidieron que querían que fuera la Metropolitana porque sentían que, bueno, perfecto, que lo hagan. Ahora, yo te digo, vos vas por el absurdo. Si un juez federal le pide al ministro Montenegro que le dé la Metropolitana porque quiere desalojar 4 viviendas de la ciudad de Buenos Aires porque a él se le ocurrió, digo, ¿la Metropolitana tiene que cumplir esa orden? No, digo, la Metropolitana no tiene que cumplir cualquier orden. No, lo que yo digo es que habiendo un interés político en el medio, que es una disputa entre el oficialismo y la oposición, y un caso de corrupción que investiga la justicia, es dable que un juez pueda decir, no quiero mandar una fuerza que responda al que es investigado. Bueno, mandar a la policía de Chubut. Digo, ¿entendés? O sea, mandar a alguna policía que pueda cumplir con esa orden racionalmente. Yo te voy a decirlo en términos callejeros, yo creo que están sobregirados. Te lo digo sinceramente, yo tengo esta sensación. Yo creo que se acerca el momento en el cual ellos creían que el mundo y el país iban a ser de una manera y parece que va a ser diferente de lo que ellos creían. Y entonces te están acelerando los tiempos, los procesos, la espectacularidad de todo lo que hacen y cometen este tipo de errores garrafales, digamos. La verdad es que Montenegro quedó muy expuesto con esto porque evidentemente ahí hubo un acuerdo para montar esto espectacularmente, porque ¿qué va a pasar? Hoy la Cámara, la Cámara terminó, por ahí sigue todo el proceso y resulta que dentro de 2 años se sabe que no era nada, como pasó ahora con la secretaria. Mientras tanto vos tuviste en vilo a la sociedad, generaste opinión pública, trataste de ganar, porque esto no es solo la justicia, es la justicia en connivencia con cierto sector del periodismo y de los medios de comunicación, y todo esto trabajando para meter un candidato a presidente.